Bueno, muy bien. A los que están acá ya los saludé, pero de nuevo buen día. Y a los que después vean, muy buenos días. Vamos a trabajar un poquito hoy sobre el sistema nervioso, que es como el eje central del, desde el que trabajo más que nada la corporalidad de todo el trabajo que hago. El eje central igual siempre es la mente, ¿sí? Y esto lo quería como volver a decir, si, si ya lo dije, no lo recuerdo. ¿Qué es eso? La mente está arriba de todo, ¿sí? Todos los esfuerzos que hagan en relación al sistema nervioso, en relación al sistema linfático que vamos a ver en el taller que viene, en relación o al sueño o a em, lo que vimos la otra vez, la respiración o lo que sea, todo está supeditado al estado mental. No hay nada que no esté supeditado al estado mental. Es lo primero y es lo más importante. Y en este planteo de talleres, yo justamente quise hacer como una progresión despacito, desde temas que sean más cotidianos y llegar al final, en el último taller, a trabajar lo meditativo, que es lo más importante en realidad. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así y no empecé por lo meditativo? Sí, para mí es lo más importante y lo que creo que además termina siendo más efectivo. Porque para la mayoría de las personas es muy difícil empezar por ahí. Entonces, en general, en el trabajo uno a uno que tengo con todos mis alumnos, no empiezo por lo meditativo, salvo que sean personas que ya vienen trabajando eso, ya vienen meditando. Entonces, con esas personas que es bastante particular, trabajo de otra manera, pero la mayoría de las personas tenemos que dar un montón de rodeos para, si es posible, en algún momento llegar a la meditación. ¿Sí? Pero esto quería como dejarlo claro, como estamos en el sistema nervioso hoy, de que en realidad todas estas cosas que hoy vamos a hacer como práctica sirven un montón, ayudan un montón. A mis alumnos las usan y les ayudan a regular su sistema nervioso de verdad. Pero si no atacamos de alguna manera, si no trabajamos con lo que precede esto, es como, bueno, por un lado lleno el cubo, por el otro lado lo vacío, por un lado lleno el cubo, por el otro lado lo vacío. Y me la paso haciendo eso, nada más. No, no tiene un final, ¿se entiende? Es, es como cuando muchas personas van todas las semanas a hacerse un masaje. Todas las semanas hacerse un masaje para estar menos estresados. Y por supuesto el masaje les hace bien y es maravilloso y les regula a muchas personas el sistema. No a todas, ¿eh? Y puedo después explicar todo esto por qué. A muchas personas les regula el sistema nervioso y sienten que bajaron un montón y se van a la casa tranquilos para el otro día ir a la oficina y otra vez llenar el cubo. Y entonces te están llenando una semana el cubo y vuelven a vaciarlo en el próximo masaje. Ese tipo de trabajos es una pérdida de tiempo, realmente no. Realmente es mucho mejor hacerlo que no hacerlo, seguro. No estoy para nada en contra de hacer ese tipo de cosas, que se puede llamar masaje, clase de yoga, clase de respiración, una vez por semana ir a meditar, una vez por semana ir a hacer una actividad al aire libre, una vez por semana, no sé, ir a remar y estar en contacto con el agua y eso me relaja y me baja, lo que sea. Todas esas cosas y muchas más que puedo nombrar y después nombraremos están buenísimas y háganlas todas. Ahora, de nuevo, no quiero dejar de decirlo, es vaciar el cubo y volver a llenar el cubo. Mi, mi objetivo con el trabajo que hago es que en algún momento dejemos de llenar el cubo.
y vayamos a otro estado, a otro lugar, ¿sí? A directamente otra forma de vivir la vida, a otra perspectiva. Entonces, con este preludio vamos a la práctica y una cosita más que quiero decir es la siguiente, como en todas estas prácticas, por favor, cuando la estén haciendo, respétense y sean amables consigo mismos. Si usted se siente mal en algún momento de la práctica, si algo los abruma, si algo les duele, si algo les molesta, por favor, dejen de hacerlo. En ese momento, no esperen, no se torturen, ¿sí? Y todos los que quieran pueden comunicarse conmigo y preguntarme qué pasó y describirme lo que sintieron, etcétera, etcétera, y voy a tratar de ayudarlos de otra forma a que encuentren regulación, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Todas estas prácticas no son buenas para todo el mundo. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que me contaron ayer para que ustedes se den cuenta de cosas que pasan muy comúnmente. Ayer vino una alumna y fue a una de esas, no sé cómo le llaman ahora, baños sonoros o relajación sonora o qué sé yo, donde te acostás en el piso y alguien toca un montón de instrumentos que supuestamente te relajan. ¿Sí? Bueno, mm, la, mi alumna no se relajó, mi alumna se súper activó y se sintió mal y se fue con un dolor de cabeza que le duró varios días. No es la primera vez que me lo cuentan, muchísimas veces me cuentan esto. No es raro que sean mis alumnos los que me cuentan esto, porque justamente son toda gente que tiene su sistema nervioso bastante comprometido, la que suele venir conmigo. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Si vos tenés una cierta hipersensibilidad al sonido, pero además tu sistema nervioso se sobreactiva con eso, escuchar un montón de sonidos así tan envolventes y ella me describía, había un sonido como gong, algo así, que la volvía loca, ¿sí? Todo eso puede sobreactivar el sistema simpático y la persona lo está viviendo como si cada vez que hacen gong y el otro que está al lado tuyo se está durmiendo, vos sentís que viene un elefante a la carrera a pisarte. ¿Se entiende? Entonces, no es que a todos todo nos hace bien. Por supuesto que la persona que está tocando lo hace amorosamente, seguramente con la motivación de hacer sentir bien a las personas y ayudarlas, qué sé yo. Pero hay que entender que esto puede pasar inclusive con cosas que son sanas para muchas personas, a muchas personas les pueden hacer malísimo. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre que hago cualquier cosa, sobre todo cuando son cosas así, explico esto y les digo que por favor tengan cuidado, porque cuando yo trabajo uno a uno, por eso trabajo uno a uno, como estoy mirando a la persona y viendo qué le pasa, inmediatamente si veo alguna señal de disconfort, cambio el rumbo, le doy otra práctica, la saco de ahí, le pregunto, etcétera, 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 y no llegamos a esos lugares, justamente, para eso es el uno a uno, pero acá yo no sé quién va a ver la clase, quién la va a hacer, dónde va a terminar. Entonces les pido por favor, encarecidamente, que se cuide de ustedes y que usen este material para su beneficio y no para su perjuicio, por favor. Muy bien, dicho esto, vamos a arrancar sentándonos cómodos, ¿sí? Pueden hacerlo esto también acostados en el piso, sobre una colchonetita, en la cama, donde ustedes quieran, ¿sí? No hay ningún problema. Pero traten de estar cómodos, sentados, parados, acostados, como sea, traten de estar cómodos. Y vamos a sentir el cuerpo, como hicimos todas las otras veces. Entonces vamos a sentir un poco lo que notemos en la cabeza, en la cara, en el cuello, en los hombros,
en el pecho, en la espalda, en la cintura, el abdomen, en los glúteos, en toda la pelvis, en los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos, en los muslos, las piernas, los pies. Sin mucho detalle, un poquito sentirnos, recorrer un poco el cuerpo. Una vez que lo hicimos, lo que vamos a notar es desde los pies hacia la cabeza, recorriendo parte por parte otra vez. Si hay algún lugar que me duele, me molesta, lo siento entumecido, no lo siento, puede haber lugares que no siento y eso me genera una cierta incomodidad, ¿sí? Hay como muchos grados de sensaciones desagradables que pueden aparecer en el cuerpo, ¿sí? Todas estas sensaciones son señales que nos está dando el sistema nervioso. ¿Y por qué las queremos reconocer? Las queremos reconocer para ver cuál es el grado de activación que estamos teniendo. Entonces, si hay muchas señales, es una cosa. Si hay pocas señales, es otra. Si no hay ninguna señal, también es otra. Entonces, notamos cómo es nuestro estado hoy. ¿Cuántas señales de esas hay? Entonces, no importa cómo sean, lo que estamos haciendo es algo más cuantitativo, digámoslo así, sin prestarle mucha atención. Entonces, nos tomamos 10-15 segundos, llegamos a la cabeza y después vamos a tratar de sentir todas las señales o sensaciones agradables. ¿Sí? Entonces, ¿qué siento de agradable desde la cabeza a los pies? Y acá sí puedo prestarle atención a las sensaciones agradables porque realmente me vas a hacer sentir mejor, ¿sí? Me voy a sentir más calmado, más relajado. Observen. Tomen cualquier sensación agradable que sientan, por ejemplo, en la cara, y quédense 10-15 segundos sintiendo esa sensación. Para algunas personas puede ser un poquito más de tiempo y van a notar como que algo se afloja. No necesariamente en la cara, a veces se siente en el mismo lugar donde están sintiendo y a veces en otro lugar que uno siente, se soltó. Entonces noten eso y pasen a otro lugar y vuelvan a hacer lo mismo. Entonces esta es una primera forma de entender y de regular el sistema nervioso. Si nosotros estamos todo el día observando las sensaciones de peligro en el cuerpo, ¿sí? Las cosas que no están bien, por decirlo así, nuestra perspectiva es que estamos en peligro y que no estamos bien. Pero si llevamos nuestra atención a las sensaciones agradables, placenteras, empezamos a notar, ¿sí? Que el sistema nervioso se calma, que empieza a haber una perspectiva de, pará, todo está bien, no hay ningún problema. Las sensaciones de dolor o lo que sea están ahí, no desaparecieron, pero encuentro más calma. Y hay otra cosa que podemos ver en este ejercicio tan re simple, de que si nosotros nos quedamos con una sensación, en este caso estamos trabajando con las agradables, esa sensación se expande, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Donde voy a poner mi atención, va mi energía. Donde va mi energía, lo que estoy observando, lo que estoy poniendo enfrente de mi atención, es lo que se amplía. ¿Sí? Para mí en ese momento, esa es la realidad.
Sí, cuanto más energía le llevo, es como si nosotros empezáramos a poner un microscopio y cada vez lo vemos más en detalle y más ampliado. ¿Se entiende? Entonces, la idea de esto no es justamente hacer ese tipo de abstracción con cada sensación, por eso les digo, con 15 segundos alcanza, a veces vas a alcanzar con 5 segundos y nada más, para que se amplíe. Imagínense si con 5 segundos nosotros sentimos esa sensación de ampliación, si yo estoy 3 horas llevándole mi atención a algo muy negativo o al dolor mismo en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, desde acá, en general yo suelo trabajar con la respiración, pero como lo hicimos en el taller de anterior, vamos a simplemente sentir un poquito la respiración para nada más notar que nuestro cuerpo respira y observar cómo son un poquito los movimientos que estamos sintiendo. ¿Sí? Si no vieron el taller anterior, mírenlo porque trabajamos un poco sobre eso y cómo son esos movimientos en todas las direcciones. Y desde ahí lo que vamos a hacer hoy es tocar el cuerpo. ¿Sí? Entonces vamos a nosotros tratar de sentir qué lugar nos gustaría tocar con las manos y les pido que sean como muy delicados en no tocar ningún lugar que ustedes no quieran tocar de su propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, si la cara es algo que les gusta tocarse, pueden tocarse la cara o el pelo o la cabeza o el pecho o un hombro o las mismas manos entre sí o lo que ustedes quieran. ¿De qué forma? No importa, mientras ustedes sientan que es placentero, agradable el toque y los calma. ¿Sí? Tiene que ser lindo para ustedes. A algunas personas les va a gustar, por ejemplo, hacer presión en algunas zonas, ¿sí? Y a otras personas eso les va a resultar re desagradable en las mismas zonas. Esto es lo que estamos hablando antes. No a todos nos pasa lo mismo en todos los lugares. Entonces es muy importante que esto lo hagamos nosotros, con nuestro propio cuerpo y hagamos esta exploración. Entonces, ¿por qué es importante el toque? ¿Sí? Porque la estimulación de la piel genera unas hermosas hormonas en el cuerpo que nos ayudan a relajarnos aún más. Por eso a todos nos gustan que nos toquen amorosamente. Es una necesidad del mamífero humano desde que estamos adentro del vientre de nuestra madre y somos masajeados y apachuchados por el útero continuamente en ese masaje, en ese latido que tiene el útero por la forma de su tejido muscular, ¿sí? Entonces, esto desde que existimos en este cuerpo ha sido una necesidad y sigue siéndolo, tengamos la edad que tengamos. ¿Sí? Entonces, por eso nos gusta cuando somos adultos explorar la sexualidad y tener contacto sexual con otra persona para recibir en parte este contacto. Sin necesidad de eso, es algo que nosotros podemos hacer todos los días por nosotros mismos, ¿sí? Y acá quiero hacer otra salvedad. Va a llegar un momento que en este toque van a sentir, bueno, ya está. No quiero. Hay gente son 5 minutos y ya se empiezan a sentir irritados, ¿sí? No voy a entrar acá en cómo es el mecanismo, pero puede pasar eso. Y otras personas pueden estar 1 hora y sentirse muy bien. Entonces acá lo único que importa es lo que me pasa a mí, no lo que tiene que ser, no cómo tiene que ser, ni nada.
Entonces, cuando yo sienta, ya está, ya está, ¿sí? Y de nuevo, si algún lugar no lo quiero tocar, no lo toco, porque hay una alarma ahí y por algo está, no vamos a respetar. ¿Se entiende? Puede ser un lugar donde tenga mucha tensión, puede ser una cicatriz de un golpe, puede ser un golpe mismo que me haya dado hace 2 o 3 días y cuando toco la zona no recibe bien el contacto, puede ser lo que sea, ¿sí? O puede ser que para otra persona tocarse una cicatriz o lo que sea algo lindo, le da relajación, ¿sí? Entonces no hay reglas, es lo que ustedes sienten lo importante. Entonces una vez que hicimos esto, vuelvan a notar otra vez qué sucede con la respiración, porque va a haber un cambio. Y ahí se van a dar cuenta de la influencia del toque, la influencia de todas las hormonas y sustancias que se empezaron a generar. Muchos van a empezar a bostezar con esto, van a empezar a sentir ah, que quieren aflojarse todavía más, ¿sí? Entonces, buenísimo. Puede acá surgir la sensación justamente de seguir esas sensaciones, que lo hemos hecho también en otros talleres, y empezar a estirar el cuerpo. ¿De qué manera? De la manera natural que es el desperezarse. ¿Sí? Entonces, cuando lo empiecen a sentir, síganlo para todos lados y desperecen y alarguen, ¿sí? El desperezarse no es cualquier tipo de estiramiento, el desperezarse es un tipo de estiramiento que el cuerpo necesita para activarse para el movimiento. ¿Sí? Por eso hacemos así y llegamos a una tensión, a un cierto tipo de tensión que cada uno puede tolerar y está bien para cada uno y el cuerpo solo la marca y después aflojamos. Y eso está acompañado con una cierta respiración, con el bostezo, etcétera. ¿Sí? Y entonces esto lo puedo hacer con las piernas, con los brazos, con la espalda, moverme para los costados. Si estoy en el piso, me puedo. ¿Sí? La mayoría de los niños, cuando están sanos y no los apuramos, ni bien se despiertan en la mañana, hacen su programa de estiramientos natural en la misma cama, por lo menos mis hijos siempre lo hicieron y yo lo recuerdo de niña, ¿sí? Y como adultos, como suspendemos ese programa porque es más importante un montón de otras cosas. ¿Sí? Pero es muy importante cuando nos despertamos después de estar muchas horas quietos, poder darnos un momento para soltar. En todo esto, con el bostezo, se puede dar lo que acabo de hacer, que tenga ganas de soltar sonido. El sonido es muy importante para relajar el cuerpo. El sonido es súper importante. Lo que sea que les salga, déjense, ¿sí? Tengo muchas personas que les cuesta bostezar, que se tapan la boca cuando empiezan a bostezar en la clase, que es todo un tema dejarse soltar ahí, por favor. Ábranse a la aventura del bostezo y ábranse a la aventura del lagrimeo y ábranse a la aventura de soltar la voz y hacer cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Muchas veces también surgen cosas con la boca, como por ejemplo hacer cosas así. Aunque le parezca lo más ridículo del mundo, lo siento, gente. Yo estoy haciendo esto en YouTube, de cualquier cosa, ¿no? Sacar la lengua, no sé, lo que ustedes quieran. Todo vale siempre que lo sientan bien. Y esto viene de una necesidad de aflojar la mandíbula. La mandíbula se carga un montón, hay un montón de tensión en los músculos masticatorios y la misma necesidad de aflojarlos está llevando a hacer todo eso con la boca, a hacer sonidos. Súper importante que lo hagan,
súper importante que se dejen llevar a lo que necesiten, ¿sí? Y en este desperezarse también puede pasar que encuentren como ganas de moverse en diferentes direcciones y estirar el cuerpo, ¿se entiende? Algunos pueden querer doblarse, algunos quieren pues, girarse, doblarse para distintos lugares raros, ¿sí? Todo eso está buenísimo porque la idea es del cuerpo misma, la idea es que todo ese desperezarse nos activa para el movimiento y el movimiento es otra cosa súper sana. ¿Sí? Muchas personas, después de hacer todo el desperezarse, caminan, se empiezan a mover, sienten la necesidad de moverse. A otras personas les puede pasar que como que sientan que necesitan quedarse quietos porque están muy agotados. Respeten lo que sea que surja, está bien. Lo que ustedes sienten está bien todo el tiempo. Entonces, si sentimos que vamos para el lado de movilizarnos, podemos hacer algo más todavía, ¿sí? Que es masajear el cuerpo de forma más activa. Por ejemplo, frotar alguna zona del cuerpo con el piso. Si estamos sentados, por ejemplo, masajearnos los glúteos con la silla, ¿sí? Es re mamífero. Si tenemos una pared, aflojarnos la espalda con la pared, frotarnos con la pared, ¿sí? Cualquiera de esas cosas son súper naturales y si sienten esos impulsos, por favor, síganlos, porque ese sistema nervioso de ustedes mismos diciéndoles, se les está dando como claras indicaciones de lo que tienen que hacer para aflojar el cuerpo. Es lo que necesitan, ¿se entiende? No están inventando nada. Ahora, otras personas van a sentir otro tipo de impulso, ¿sí? No, no excluyente, pueden sentir todos los que les estoy diciendo, o algunos sí, o otros no, que es el siguiente, sacudir. ¿Sí? Sacudir el cuerpo, sacudir la cabeza, sacudir las piernas, sacudir todo. Sacudirse es algo súper, súper, súper bueno, ¿sí? Y de nuevo, muchas personas se van a sacudir un poquito y van a sentir, oh, cómo me aflojé, no puedo más. Y otras personas van a estar sacudiéndose un rato largo y van a sentir mucho placer, porque el sacudir además es algo que activa mucho el sistema circulatorio, mueve un montón de sustancias, es muy sano realmente, ¿sí? Inclusive, además de sacudirse, pueden, así un poco ahí, pueden hacer un pequeño rebote con los talones, ojo con el rebote, por favor, que sea suave, ¿sí? Si lo hacen en un piso blandito, poniéndose algún tipo de almohadillita para no lastimarse, y muy, 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 muy suavecito. Pero eso los va a activar, ¿sí? Después esto lo vamos a retomar cuando veamos sistema linfático, porque esto ayuda también. Pero tiene un montón de implicancia también en el sistema nervioso. Entonces, suelto, 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 suelto. Todo. Y puedo soltar las piernas y aflojarme, ¿sí? No es muy científico, no necesitan cientos de indicaciones para esto, es muy, muy simple, muy fácil, está en el cuerpo todo esto, ¿sí? Todos lo hicimos alguna vez, espero, y está bueno no olvidarse. Entonces, una vez que hicimos todo esto, por ahí sentimos que, bueno, ya está. Noten en la posición que quieran cómo se sienten, ¿sí? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Están igual que antes de haberlo hecho? ¿Cómo se siente la respiración? ¿Cómo se siente la piel? ¿Cómo se siente todo el cuerpo?
hay más calorcito y nos sentimos seguramente mucho mejor en muchos aspectos. Entonces ahora aprovechando esto vamos a profundizar un poquito más y vamos a trabajar un poquito con el dedo. Voy a agarrar acá el cronómetro. Entonces recuerden que ya se los dije creo en otro taller, el dedo lo vamos a agarrar, ¿sí? Envolviendo así toda la uña, ¿sí? La uña tiene que estar presionada. Si no presionan acá en la uña, no va a pasar tanto. Tiene que estar bien presionada la parte superior del dedo, ¿sí? No importa tanto acá, cerca de la mano, sino acá. Entonces, tomo el dedo, lo presiono con bastante fuerza, no triturándose el dedo, pero tienen que sentir la presión. Y yo voy a activar el cronómetro y lo vamos a mantener durante 1 minuto y medio. Puede ser más tiempo, este es el mínimo, ¿sí? De 1 minuto y medio a 3 minutos. Y traten de sentir lo que pasa. Pueden cerrar los ojos y notar de a poquito qué va pasando en todo el cuerpo. Muchas personas, si es la primera vez que lo hacen, no van a sentir mucho, ¿sí? No se preocupen. A veces en 1 minuto y medio para muchas personas no alcanza para llegar a que la activación sea efectiva. Y las personas que estén más relajadas y con el sistema nervioso en un mejor estado, enseguida van a empezar a bostezar o a respirar profundo, como me acaba de pasar, van a tener lagrimeo en los ojos, van a ver distintos signos de la activación. Muy bien, entonces vamos a soltar el dedo y vamos a sentir un momentito el cuerpo. Y algunas personas pueden llegar a sentir que hay una diferencia entre un lado y el otro, ¿sí? Por eso vamos a hacer el otro dedo, ¿sí? Entonces tomo el otro dedo de la misma manera y nos vamos a quedar otro 1 minuto y medio ahí. Y algunas personas pueden llegar a sentir algo en la zona intestinal o en el abdomen. No se asusten, se está aflojando todo, no pasa nada. Otras personas pueden sentir algo en la saliva. Puede haber un montón de signos. Ahí va. Entonces, vamos a quedar unos segundos más. Buenísimo. Y soltamos el dedo. Y vamos a sentir de nuevo el cuerpo.
¿sí? Este tipo de activación parasimpática a veces se siente bastante rara para muchas personas, sobre todo si están con estrés crónico. Entonces no se asusten, traten de llevar la atención a sensaciones agradables en el cuerpo nuevamente, como hicimos al principio. Y a través de esas sensaciones agradables, puede ser una en un lugar, vamos a traer una sonrisa, reflejando la sensación de bienestar que estamos registrando. Una vez que sonreímos, vamos a evocar el recuerdo de un momento en el que fuimos muy felices. No necesariamente tiene que ser el momento más feliz de la vida, sino un recuerdo como más estable, por ejemplo, cuando estamos en un lugar que nos gusta mucho, el mar, la montaña, la sierra, un río, un bosque, lo que sea, y nos sentimos en ese lugar envueltos por la naturaleza y totalmente relajados y satisfechos. La felicidad es eso, sí, no es una búsqueda de placer continuo, sino es esa sensación de satisfacción, de que no necesitamos más nada. Y a veces eso mismo que acabo de describir como en relación a la naturaleza puede ser en un abrazo, con un hijo, con un amigo, con una amiga, inclusive con nuestra pareja, si tenemos ese momento en el que nos sentimos abrazados no solo en el cuerpo, sino en el corazón. Y desde ese recuerdo nos haya venido, manteniendo la sonrisa, vamos a explorar la sensación que apareció en el pecho, la tranquilidad que apareció en la mente. Pueden ser sensaciones muy sutiles, muy pequeñitas. Simplemente nótenlas y permanezcan sintiéndolas. Se pueden quedar aquí todo el tiempo que quieran, todo el tiempo que sea confortable, pero hoy por una cuestión de tiempo vamos a dejarlo acá y suavemente, cuando quieran, si tienen los ojos cerrados, los abren. Y fíjense por unos momentos que tienen ganas de hacer, por ahí tienen ganas otra vez de tocar algún lugar, de estirarse, de moverse, de hacer algo, por ahí nada, simplemente disfrutar
Entonces, mientras van volviendo, les voy a como nombrar algunos recursos que además de esta práctica o otras, tengo muchísimas para este mismo uso, pueden usar para encontrar esta regulación, ¿sí? Irla trayendo. Cuanto más recursos tengan, entonces es como más fácil usarlos en distintas circunstancias, ¿sí? Cuando uno piensa que tiene un solo recurso, y por ejemplo es uno de los primeros que voy a nombrar, que es la meditación bien hecha eh, regula un montón el sistema nervioso y nos lleva a la calma, a la tranquilidad. Entonces es un recurso de los mejores, justamente por lo que decía antes de que la mente rige todo, para traer esa regulación al sistema nervioso, ¿sí? Pero no todas las personas pueden meditar y no en todos los momentos tampoco podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Otro recurso es el contacto con la naturaleza, ¿sí? Y de nuevo, hay personas que viven en el medio de un bosque. Nosotros, la mayoría, vivimos acá en una ciudad, no es tan fácil eso, ¿sí? No todos tenemos, por ejemplo, como tengo yo, el acceso a una terraza, que puedo mirar el cielo, sentarme ahí, y aunque sea tener un mínimo contacto con algo como la luz del sol a veces, etcétera, etcétera, ¿sí? Para muchas personas viviendo en ciudades es muy difícil esto, pero sí, cuando tengan la oportunidad, por favor, úsenlo, caminen por el bosque, por la playa, aprovechen esos lugares, aprovechen esos momentos porque son muy, muy importantes. Y otra vez, que caminemos por un bosque no nos asegura la regulación del sistema nervioso. ¿Sí? Puedo caminar por el bosque con el celular hablando, lo grito con alguien súper estresado y el bosque no me va a hacer nada. ¿Se entiende? Necesito una cierta actitud. Y lo mismo digo con la meditación y con todas las cosas que voy a nombrar. No necesariamente me van a regular el sistema nervioso, depende mucho de cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Eh, El otra cosa muy importante es la luz del día, no de los aparatos eléctricos, sino la luz del sol cuando la tenemos, estar siempre cerca de ventanas, si estamos adentro de una casa hoy, por ejemplo, que llueve, tener contacto con la luz. Es muy, muy, muy importante. No voy a andar en eso porque ya lo dije en otros talleres. El otro es el movimiento, la actividad física, ¿sí? Actividad física. Y de nuevo, no toda la actividad física va a regular el sistema nervioso, ni que estemos haciendo una clase de yoga. Es exactamente el mismo ejemplo que puse antes. Mucha gente, y lo digo porque me enseñé yoga durante 30 años, la pasa re mal en algunas clases porque por la cuestión que sea, o algún ejercicio o alguna cosa que detona el sistema nervioso. Si el profesor no lo ve o no lo sabe abordar, la persona puede pasarla muy mal. ¿Se entiende? A veces no es una cuestión del profesor o lo que está dando, sino de cómo la persona se toma la clase, con qué exigencia la está haciendo, o un montón de factores que puede haber. Entonces, lo importante es entender que la actividad física en general nos produce muchas endorfinas y muchas sustancias en el cuerpo y realmente nos hace bien en tantos aspectos modernos. ¿Sí? Pero el punto es cómo lo hacemos, cómo nos lo tomamos, cómo estamos haciendo, cómo nos regulamos, hasta dónde forzamos el cuerpo también en algunas actividades, etcétera, etcétera.
La otra es relajarnos, aprender a relajarnos, tener espacios de relajación, que no sean dormir, que sean relajar, ¿sí? Nos podemos relajar a veces eh, haciendo un ejercicio de relajación, pero a veces para algunas personas relajarse es salir a un momento a tomar aire, relajarse, es tomarse un momento para leer un libro que no tenga nada que ver con tu trabajo o que realmente te suelte la mente en algunos aspectos donde está muy comprimida. Para algunas personas relajarse implicará irse a dar una vuelta y caminar, no importa, pero relajarse, aprender a encontrar cómo bajar, ¿sí? A través de bajar me refiero al el tono del sistema neuromuscular, ¿sí? Neuromuscular. Otras actividades que dentro de la actividad física y el movimiento son como muy reguladoras son bailar, ¿sí? Inclusive no es necesario una clase de nada, bailar, poner música y bailar como uno quiera, súper, súper relajante de nuevo. Si eso te causa una sonrisa, si eso te causa placer, si eso es algo que realmente va en esa dirección. Moverse libremente, ¿sí? El movimiento libre es algo que desestresa un montón. Bañarse con agüita calentita, ¿sí? El contacto con el agua y como dije, algunas actividades acuáticas también pueden regular mucho el sistema nervioso siempre y cuando no estemos haciendo natación de alto rendimiento, que no va a producir ese efecto, por ejemplo. El silencio, súper importante, pocos espacios de silencio, de apagar ruidos, la radio, la televisión, el celular, todas las cosas y simplemente estar en silencio. Dificilísimo, pero sí, el sistema se regula un montón con el silencio. Lo mismo pasa con la soledad, ¿sí? La soledad es algo con muy mala prensa en esta cultura, pero estar solos y bien acompañados por nosotros mismos es algo que realmente nos regula el sistema nervioso y que en momentos de gran activación simpática necesitamos la soledad. Son, es muy importante el cultivo de la intimidad con nosotros mismos y de los momentos de soledad. No tienen que ser grandes momentos de soledad, ¿eh? No hablo de estar 3 días solo en no sé dónde. Estoy hablando de quizás cortos momentos de soledad, 2 o 3 horas, 1 hora, pero súper necesario para regular el sistema nervioso. Nosotros somos animales sociales, necesitamos de los demás un montón. Innegable, es una necesidad humana. Vivimos en sociedad por eso, nos relacionamos con un montón de gente, por eso lo necesitamos y está buenísimo. Pero hay que encontrar el balance. Y es muy importante el balance. También hay personas que les está pasando que están carentes de vinculación. Entonces ahí hay que trabajar la vinculación para regular el sistema nervioso. Porque están mucho tiempo solas y aisladas. Entonces, en esto estoy hablando del balance, ¿sí? Creo que con esto, y hay muchas cosas más que puedo decir, pero dejémoslo acá. Y con esto ya tienen un pantallazo de un montón de recursos para regular el sistema nervioso. Bien, entonces, ¿qué quiere decir regular el sistema nervioso? Porque es importante, etcétera, etcétera. Número uno, no me quiero poner a explicar todo el sistema nervioso porque va a ser aburridísimo.
pero sí decirles que lo que llamamos el sistema nervioso es el cerebro básicamente y todo el tejido nervioso que lo compone, no solo internamente dentro del cerebro, toda esa red neuronal, sino como toda esa red neuronal se conecta con el cuerpo y a través de los sentidos sensa, ¿sí? Todo lo que nosotros llamamos el mundo y va regulando básicamente el 90% de las funciones del cerebro es regular el cuerpo. Esto, esto tiene que estar como muy claro. Todo el tiempo el cerebro está haciendo una organización de cómo adaptarse continuamente al ambiente, a las distintas circunstancias, a lo que nosotros pensamos, a lo que estamos sintiendo, etcétera, 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 etcétera. Tiene que organizar un montón de funciones y no es nada fácil el trabajo que hace el cerebro. Y en esa organización, ¿sí? Hay como, es como si fuera un administrador. A veces se me ocurre esta analogía que por ahí es poco feliz para un montón de cosas, pero vamos a seguirla un poquito para que entiendan un poco. El cerebro es como un administrador de un edificio, ¿sí? Que se ocupa de que eh, no sé, de que haya agua en el tanque, de que las luces de emergencia estén, de que todos los departamentos funcionen, de que estén los matafuegos, de que se cumpla la legislación y qué sé yo, y todo funcione, ¿sí? Un buen administrador hace que todo funcione, ¿sí? Pero no es el trabajo del administrador del edificio que las personas que viven adentro del edificio sean felices. ¿Se entiende? Y no le pedimos al administrador del edificio, che, haceme feliz. No, nos quejamos del matafuego, pero no le pedimos eso. Entonces, el sistema nervioso, el cerebro, no se ocupa de nuestra felicidad, gente, ¿sí? Y este cuerpo no está hecho para eso. Esto es lo que tienen que entender, porque hay mucha confusión con esto. En serio, no pueden ser felices a través de esto. Es imposible, no está hecho para esto. Entonces, si buscan la felicidad a través del cuerpo o a través del organizador del cuerpo, que es el sistema nervioso, cerebro, no lo van a encontrar. Hay un solo lugar donde buscar la felicidad. Se llama mente, ¿sí? La mente no es el cerebro, no es el sistema nervioso, es otra cosa, ¿sí? Y más allá de que ahora nos pongamos a definir eso, que no tiene sentido, lo que tenemos que entender es cómo funcionan todas estas interrelaciones. ¿Por qué? Porque cuando este administrador piensa todo el tiempo, no solo que hay que poner los matafuegos, esto y no sé, sino que continuamente el edificio se está incendiando. A veces se incendia el quinto B y a veces el primero A y después el séptimo C, pero siempre este administrador está llamando continuamente a los bomberos. Y cuando no son los bomberos, quiere poner cámaras porque van a entrar ladrones. Y cuando no son los ladrones, empieza a tejer complots entre los vecinos de que no sé quién le robó la alfombrita de la puerta al otro, o no sé qué, o el uso del ascensor, o bla, 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 bla. Y todo el tiempo este administrador se pone a crear problemas en este sentido. Este es un administrador que no administra muy bien, y eso se llama activación simpática. Es un administrador que tiene miedo de todo y todo el tiempo está creando problemas porque todo el tiempo el edificio se va a caer a pedazos, se está por destruir y todo el tiempo ve que si no es con eso es el edificio de al lado, si no es con eso le hace un juicio a la municipalidad, si no es con eso, ¿se entiende? La analogía,
A algunas personas ese tipo de administrador que está todo el tiempo viendo ataques masivos le parece súper eficiente y buenísimo, pero no es un edificio donde uno se viva bien y se viva tranquilo. ¿Se entiende? Se vive mal en ese edificio. Es horrible vivir en ese edificio. Cuando no están entrando los bomberos, está entrando la policía. Cuando no está entrando la policía, están los que instalan las cámaras de seguridad. Cuando, ¿se entiende? No se vive bien. El portero del edificio está todo el tiempo vigilando todo lo que haces. Es horrible vivir ahí. Nos queremos mudar de ese lugar. Entonces, si uno no quiere vivir en ese edificio, quiere vivir en una casa con un jardín alrededor, donde todo está tranquilo, donde me conecto con mis vecinos y los voy a saludar llevándoles algo rico para compartir, donde aparecen otro tipo de relaciones, no solo dentro de mi casa y cómo cuido mi casa, sino con mi entorno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este otro ejemplo que estoy dando se llama activación parasimpática. Estoy en otra, sintiendo que mi relación con la casa y cómo administro mi casa, que es este cuerpo, es otra, que hay momentos para nutrirme, que hay momentos para tomar agua, que hay momentos para tomar sol, que hay momentos para ir al baño, que hay momentos para descansar, que hay momentos para dormir, que todo lo puedo hacer, que hay momentos para desarrollar mi mente, para aprender cosas, para cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en un lugar donde estoy tranquilo y puedo pensar en un montón de cosas que cuando vivía en el edificio, con todos esos problemas que traía el administrador cada 2 segundos, no podía estar tranquila ni pensar en otra cosa de que todo el tiempo el edificio se iba a caer, se iba a incendiar, me iban a robar, si se iba a caer la pintura, esto, el otro, todo lo que sea. Bueno, todo esto no lo había pensado, lo acabo de inventar. No era lo que iba a decir, pero espero que me entiendan a dónde voy con esto. Sí, me querés preguntar, preguntar. Quería comentarla cómo cuesta diferenciar lo que es comodidad de incomodidad. Creemos estar cómodos si estamos en la incomodidad. Por lo menos en lo particular me llevo años y me sigue llevando darme cuenta si estoy cómoda en donde estoy o en las actividades de Bueno, desarrollo o en lo que estoy, muy, estoy muy cómoda. buena observación y te voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Si uno está, si uno está pensando que le van a robar, que va a haber un incendio, que esto, que lo otro, que aquello, y todos los miles de peligros que puede haber alrededor. ¿Tenemos realmente tiempo o importa qué nos hace bien o qué nos hace mal? No. Para poder siquiera plantearnos qué nos hace bien o qué nos hace mal, nos tenemos que mudar de ese edificio y vivir en la casa. Si no, si vivimos en ese edificio es imposible pensarlo. Entonces, te mudaste a la casa, o sea, saliste de la activación simpática y estás en otro tipo de sensación, como la que fuimos creando recién a través de la práctica. Ahí recién vos podés plantearte, ah, bueno, ¿qué es sano y qué es insano para mí? Recién ahí, ¿se entiende? Esto es como muy importante, porque si nosotros nos lo planteamos cuando estamos en actividad simpática, no vamos a encontrar ningún tipo de respuesta. Y sobre todo no vamos a encontrar la claridad mental para poder hacer esa observación. Es imposible. Así es como funciona. Simplemente yo lo estoy describiendo. ¿Se entiende? Es así como funciona. Entonces, si bien es como muy importante esto que acabas de decir, poder discernir entre qué es sano y qué no es sano para nosotros poder hacer ese trabajo, primero tenemos que salir de todo esto, ¿sí? Y no se sale de esto, siempre se lo explico a la gente.
de un día para el otro o con una sola práctica o haciendo una meditación. No, es un montón de trabajo, gente. No les vengo a vender magia porque no existe en este sentido, ¿sí? Porque además quiero que entiendan una cosa que es muy importante. La activación simpática no es nuestro enemigo. Cómo funciona el cerebro no es nuestro enemigo. Nosotros no tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que entenderlo porque funciona bien. Nos trajo hasta aquí. ¿Se entiende? La función que cumple el sistema simpático, que es asegurar la supervivencia, por lo menos a mí, 48 años, me sirvió. Estoy viva todavía. Así que está trabajando bien mi cerebro en ese sentido. Ahora, el punto es que quizás lo que a mí me empezó a pasar hace bastantes años atrás, 30, cuando me empecé a plantear este asunto, es, no me interesa tanto sobrevivir. No quiero sobrevivir hasta los 80, hasta los 70 o hasta donde dé este cuerpo. Yo lo que quiero es vivir bien. Quiero ser feliz. Ese fue mi planteo. Me lo planteé antes de los 20 años. Esto. Así de corto. Y durante estos últimos 30 estuve tratando de buscar cómo hacer eso. ¿Sí? Pasé por un montón de cosas, hice un montón de cosas para tratar de descubrir de qué se trata. Entonces, esto es lo que estoy trayendo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos en activación simpática? Esto es lo que quiero también explicar un poquito. Porque todos los días o regularmente tengo conflictos con alguien, ¿sí? Si no me peleo con alguien, me peleo conmigo mismo, todo el día, ¿sí? Siento que las cosas no son como, que la realidad no me satisface, que las cosas no son como yo quiero y eso me causa mucha frustración. Hay un enojo continuo y cuando no hay enojo, hay miedo. Es un miedo que me embarga, todo se me está viniendo encima. Cada vez que veo una noticia es como si me pasara a mí, como si yo estuviera en la Franja de Gaza o en Irán en este momento, ¿sí? No me doy cuenta que es algo que estoy viendo por la televisión y que es terrible y dolorosísimo, pero a mí no me está pasando, yo estoy en otro lugar del planeta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y todas estas cosas, y la mayoría de las personas que están en este tipo de activaciones como en regular basis, todo el día, todos los días, esto se llama estrés crónico, ¿sí? No lo identifican porque son tontas de ninguna manera. Personas muy extremadamente inteligentes pueden ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto se normalizó. No hay ningún tipo de diferenciación para notarlo. ¿Cómo podrías notarlo? Para notarlo hay que salir de ahí, notar otras sensaciones y darse cuenta, ah, pará, ¿cómo estaba? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es como muy importante. Si todas esas cosas están pasando, si todo el tiempo todo el tiempo me refiero a muchas veces en el día o muchas veces en la semana siento angustia, lloro, no sé qué, ta, 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 ta. No es que solamente necesito un psiquiatra, ¿sí? Porque muchas de las personas que vienen conmigo vienen porque ya tienen ataques de pánico, porque ya fueron al psiquiatra, porque ya están tomando medicación psiquiátrica, ¿sí? Y porque aún que han hecho todo eso, no se sienten bien. Muchas vienen porque quieren inclusive dejar la medicación psiquiátrica porque no es la solución, si bien es un medio para en algún momento poder transcurrir algunos ciertos momentos que no son demasiado agobiantes, no soluciona nada la medicación. Hay que hacer el trabajo igual. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es como muy importante
Entender que ese estrés crónico, esa activación continua, que inclusive no la vemos y no nos damos cuenta, a la larga o a la corta lleva a la enfermedad. No hay forma de que eso no suceda. Eso puede ser en un año, en 6 meses o en 10 años. No lo sé, pero eso es lo que estamos construyendo y no es algo grato, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? El estrés y toda esta activación continua suspende el sistema inmunológico, lo debilita. Entonces, ese debilitamiento consecuente del sistema inmunológico en algún momento hace que enfermemos. Es tan simple como eso, ¿sí? Muchas personas que están en este tipo de activaciones como muy continuas no tienen gripes, ¿sí? No se resfrían, no esto, no lo otro, no aquello, y por eso extrapolan que tienen buena salud. Y es exactamente al revés, porque no se enferman de esas pavaditas, porque es como que el sistema está tan en alerta, ¿sí? Tan en alerta, tan que no deja pasar este tipo de bichitos inofensivos, por decirlo de alguna manera, que nos van a llevar un par de días a la cama y listo. Pero el tema es que el sistema dice no se puede parar, no se puede parar, no se puede parar y hace lo que sea para mantener. Pero llega un momento que no se puede, se rompe. ¿Se entiende? Entonces, no tenés gripe, no tenés gripe, no tenés gripe, no tenés gripe, no tenés gripe y de repente tenés cáncer, por decir cualquier enfermedad de las que pueden llegar a suceder, que son un montón. El estrés crónico trae cualquier cosa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ojo con eso, porque hay un montón de señales que las leemos muy mal. Entendemos que la salud es algo que no es tan bien. Y tener una gripe una vez por año o lo que sea, no significa que nosotros tenemos mal de salud, significa que estamos seguimos entrenando nuestro sistema inmunológico en relación a nuevos, a la relación con nuevos virus, inclusive a veces con bacterias, con hongos y no sé qué, y está trabajando. Y eso está bien, no pasa nada. Em, ¿Qué es como lo que rige la activación simpática? Es el miedo, es la emoción de fondo que está manejándolo todo. Entonces, muchas personas no se dan cuenta que tienen miedo todo el tiempo porque justamente les es como muy difícil verlo. Está tan normalizado, el miedo es tan omnipresente en todas las decisiones que toman que no se dan cuenta. Es muy difícil de ver. Y justamente si el miedo toma todas las decisiones, ¿cómo puedo discernir, como vos decías, ¿no? Entre lo que me hace bien y lo que me hace mal? Si todas mis decisiones están basadas en el miedo. Imposible, imposible. Entonces necesito, para salir de todo este panorama, necesito empezar a hacer un montón de cosas que me den esa diferenciación, tener el sistema nervioso en otro lugar para ver cuándo aparece de nuevo la activación simpática y empezar a notarla, ¿sí? ¿En qué me ayuda eso? Ah, me doy cuenta, entonces empiezo a darme cuenta que es algo sano para mí, vivir en una sensación de más calma, de, con la oportunidad de nutrirme y desarrollarme, de socializar, de encontrarme con otros, de verme a mí mismo, etcétera, etcétera, o vivir a través del miedo, con los anteojos del miedo puestos todo el día, donde todo y todo es una amenaza.
cualquier cosa que me diga cualquier persona, ay, mira lo que me dijo, ay, no puede ser, ni era para vos, ¿sí? Pero todo el tiempo ese tipo de reacciones, es vivir en un infierno constante, ¿sí? Un infierno que nos creamos nosotros mismos. Entonces necesito primero crear esa diferenciación para llevarme a un lugar de más calma. Como digo, esto es mucho trabajo, lleva tiempo, lleva esfuerzo. Ahora, ¿con eso soluciono algo? No, porque lo que mueve todo esto, lo que alimenta el alimento del sistema nervioso para hacer continuas activaciones simpáticas son un montón de creencias, un montón de condicionamientos mentales que manejan este funcionamiento. Entonces necesito en algún momento hacer un trabajo serio, muy serio, terapéutico, meditativo, o lo que yo esté a mi alcance desde lo que pueda hacer para desarmar eso. Si no lo desarmo, olvídelo, ¿sí? Porque si yo todo el tiempo, supónganse, creo que los hombres son peligrosos, ¿y cómo desarrollo una creencia, por ejemplo, de que los hombres son peligrosos? Tuve algunas experiencias en algún momento, mi infancia, mi adolescencia, mi adultez, la verdad es que no importa, que me llevaron a desarrollar esa creencia. No es que algo me lo puso ahí. O yo mismo me puedo lavar el cerebro y decirme, bueno, ahora voy a creer otra cosa. No, las creencias se desarrollan a través de lo que nosotros experimentamos en la vida, ¿sí? Y cómo lo interpretamos, por supuesto. Esto da de que dos personas tienen una cierta vivencia y la creencia que desarrollan a partir de esa vivencia es totalmente distinto. Se dan los hermanos, por poner un ejemplo. ¿Sí? Tuvieron supuestamente los mismos padres, que no es verdad. Cada uno, cada hermano tiene unos padres diferentes, esa es la verdad, porque los percibe de manera diferente y tiene una vivencia totalmente diferente de cada una de las situaciones que compartiste con tu familia y desarrollás distintas creencias. ¿Sí? De hecho, muchas veces se da entre los hermanos que discuten, ¿no? Pero vos crees esto de papá y el otro cree otra cosa y así, y así, así. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cómo desarrollo otras creencias si no me puedo autoconvencer de otra cosa? Tengo que tener otras experiencias. Tengo que cultivar otra experiencia en mí. Entonces, no me puedo convencer, por ejemplo, si yo pienso de que los hombres son peligrosos porque desarrollé esa creencia a través de distintos tipos de experiencias que tuve que me hicieron percibir a los hombres de esa manera. Si yo no tengo, no creo unas experiencias en mi vida donde los hombres son amorosos, donde los hombres son cuidadosos, donde los hombres son amables, si no tengo todas esas experiencias, no puedo cambiar mi creencia. Ahora, ¿cómo hago, siguiendo este ejemplo que yo misma me impuse, para crear esas experiencias? Tengo que yo ser amable con los hombres, tengo que yo ser generosa con los hombres, tengo que tratarlos amorosamente y voy a tener esa experiencia. ¿Entienden cómo es el circuito? Porque es como totalmente confuso para muchas personas todo esto, ¿sí? Y hay tanto gurú estrafalario por ahí diciendo cosas que no son, que quiero como ser muy clara en esto. ¿Se entiende? Sí, siguiendo el ejemplo. ¿Cómo entonces yo soy amable con un hombre, generosa, dulce y qué sé yo, para crear esas experiencias que me lleven a cambiar mi creencia? Tengo que cultivar yo un corazón amoroso. Todo empieza y termina por mí y cambiar mi propia experiencia interior. Y cuando cambio mi propia experiencia interior, sobre todo
de lo amoroso en relación a mí mismo, empiezo a crear un montón de experiencias distintas conmigo mismo y con los demás que cambian mis creencias y que hacen que la activación del sistema nervioso sea completamente otra. Y el sistema simpático, entonces ahí, amorosamente, empieza a funcionar para lo que sirve y se activa cuando nosotros tenemos una situación de verdadero peligro y se desactiva inmediatamente después y no pasa a mayores. Y cada cosa se la puede agradecer todos los días porque funciona bien. Bueno, hablé un montón. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Em, espero que les haya servido este trabajo. Si tienen preguntas, eh, los que tienen mi contacto me escriben, me mandan un mensajito, lo que sea, escriben ahí en el videíto cuando lo suba a YouTube o lo que ustedes quieran, que voy a tratar de contestar todo lo que necesiten. Y nos vemos en el próximo taller, que es el 12 de julio, y voy a trabajar ahí sobre otro aspecto re interesante que es el sistema linfático, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Es como un sistema súper olvidado por la mayoría de los médicos, inclusive, ¿no? Y, y realmente es algo que tenemos que traer a la conciencia y trabajar porque estamos en un mundo difícil de navegar a nivel inmunológico, ¿sí? Inclusive teniendo un sistema nervioso sano y todo. Entonces, por eso es algo como súper importante y también lo quería traer, lo quería compartir con ustedes. Les mando un abrazo grande, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.